queremos agradecer que se hayan acercado aquí a los estudios y que el próximo 26 de septiembre van a estar aquí en Chascomús, en el Teatro Municipal Brazola, dando una charla y tiene que ver con la formación, y me parece que eso es importante, las herramientas para desarrollarte en el deporte. Por eso le queremos agradecer a Israel Damonte y a Pablo Lugercio que estén aquí. Israel, gracias por venir. Bueno, buen día, gracias por invitarnos y bueno, es un placer estar acá con Bueno, Pablo, ustedes. lo mismo para vos. Gracias. Buen día para todos. No, un placer. Bueno, primero, cuéntenme cómo nace esta idea. Hay un libro hecho por Pablo Lugercio que como título tiene Herramientas para desarrollarte en el deporte. Camino hacia la profesionalización, algo que veníamos hablando, que uno ve el final, ve lo que se logró, pero nadie hace hincapié en el camino. Es muy difícil y muchos quedan en el camino, ¿no? Sí, bueno, empiezo yo un poco contándole. Sí. Dale, Israel. Pablo tiene 2 libros, no uno. ¿2 libros? Yo no. 2 libros escribió, Pablito es un grande, pero un poco contándole cómo arranca. En mi caso yo tengo una filial en Chascomús que la inició Oscar Jiménez, el muchacho que bueno, nos fuimos haciendo amigos con el tiempo. Me propuso en su momento, yo jugando en Estudiantes, hacer una filial para esto, ¿no? Para ayudar, sobre todo a los chicos. Empezó juntando a veces colaboraciones y ayudar también en la sociedad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí a mí me daba un poco de vergüenza en su momento darle el nombre, pero por una cuestión de que yo le digo, no, una filial a nombre mío, ¿viste? No, sí, bueno. Y ahí se dio en ese momento y a partir de ahí es como que ellos empezaron a hacer muchas cosas por la sociedad, como, sí, repito, y bueno, empezamos a tener una relación. En algún momento fui a Chascomús y bueno, y ahora salió esta posibilidad de hacer una charla. Me invitó, también me pidió si podíamos hablar con Pablo y bueno, hoy estoy en mi caso, un proceso que no estoy trabajando, estamos cerca y bueno, me dijeron de hacer una charla para los chicos, para la gente, para los entrenadores, para la gente del fútbol, hablar un poco de todo, así que bueno, le dijimos que sí y seguramente estaremos la semana que viene allá. Así que bueno, un poco la introducción de cómo se dio esto. Es Oscar el que inició todo, el que generó todo y el que nos invitó. Así que bueno, ahí le paso a Pablito. Pablo, primero, ¿por qué la idea de escribir libros? ¿Por qué intentar llegar a la gente para marcarle que un camino difícil, teniendo en cuenta muchas cuestiones, puede ser un poco más fácil, más allá de todas las vicisitudes que uno pasa para llegar a ser un jugador de fútbol? Porque cualquiera que inicia de chico, la ilusión es jugar en primera, en el club del cual sos hincha o de la selección argentina, y yo creo que si no hay una pasión en lo que vos querés hacer, a veces es muy difícil transitar el camino, ¿no? Pero tenés que tener cuidado porque la pasión te puede hacer equivocar también. Sí, yo creo que son los procesos. Primero que por ahí nos toca a nosotros el hecho de volver, ¿no? En este caso Israel está de técnico, está devolviendo todo su saber que adquirió a través de tantos años, hoy en un rol de hasta formador, más allá de que dirige profesionales, también suben chicos con primeros pasos y bueno, todos esos procesos. Más allá de que es un trabajo, tenemos como esa obligación de devolver todo lo que el deporte nos dio. Y en mi caso también buscar a través de estos textos, el hecho de devolver un poco lo que a mí me dio el fútbol, me formó para la vida. El título de la charla va orientado a eso, el deporte como la vida. Los dos tenemos una vivencia muy particular, muy sufrida, salimos de muy abajo, donde yo siempre valoro, ¿no?, el hecho de los chicos que vienen a una temprana edad
dejando toda El su... famoso desarraigo, ¿no? Claro, sus amigos de la escuela, su familia, familiares, para buscar un sueño que muy poquito lo logran y así todo lo vienen a proyectar, a realizar, a hacer realidad. Entonces, muchas veces de manera solitaria. Entonces el hecho de, bueno, en mi caso, de haber transitado y visto cómo compañeros gestionaron esos momentos, es devolver algo, y tanto para ellos, para los padres, que puedan entender cuáles son esos procesos que te van a acercar más a cumplir el objetivo, o no, porque no hay mucho, o lo lográs o no, Claro. es eso. Y a veces hay contratiempos que se pueden transformar en frustraciones por no entender cuál es el camino, y ahí te inhabilita para todo. Porque creo que contratiempos tenemos todos en la vida, ¿no es cierto? Y que eso no te imposibilita seguir avanzando. Ahora, cuando te chocas con una frustración, ahí no solamente te frena en la profesión, sino hasta también te produce un cuestionamiento como ser humano, diciendo qué hago, para dónde sigo, no sirvo para esto, ¿para qué sirvo? Y eso también hay que trabajarlo, ¿no? Es la disciplina. Claro. O sea, yo siento que para todos necesitas disciplina. Al éxito no llegás de una manera amorosa. Seguramente tengas más cicatrices, más errores, y el hecho de trabajar esa resiliencia va a hacer que puedas lograrlo. A ver, el deporte, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de que te forma para la vida. Nosotros hemos tenido muchos formadores, que ahí está un poco la diferencia entre formadores y entrenadores, Claro. que bueno, que nos fueron educando con palabras, con frasecitas, con ejemplos, y bueno, yo creo que en una etapa como es la infancia, adolescencia, son claves para que vos puedas agarrar esas herramientas y después gestionar el día que logres tu objetivo, porque después se representan lo mismo. Vos llegás a ser profesional en el fútbol, buenísimo, pero también puedes ser profesional en otra actividad, Sí. y la gestión es la misma, con tu familia, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, o sea, cantidad de situaciones que son similares. Y si vos lográs poder entender esos patrones de conexión, seguramente lo vas a poder disfrutar. La base es el ser humano, ¿no? A partir de ahí se da todo. Hay que saber enseñar, pero también tiene que haber una predisposición para aprender. Me parece que, porque vos podés enseñar muy bien, pero si el que está enfrente no tiene predisposición para aprender, la cosa se complica, no solamente en lo deportivo, sino en el entorno que vos decís para fortalecerlo. Israel, ¿cómo ves a los jóvenes hoy, teniendo en cuenta tu experiencia, lo que vos pasaste, cómo llegaste, cómo te fuiste sobreponiendo un montón de cuestiones porque tenías un sueño y lo querías cumplir, tenías capacidad para hacerlo, ibas avanzando? Hoy, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Con predisposición, con ganas, tienen la cabeza en otra cosa? Porque muchas cuestiones cambiaron en la juventud. Sí, yo creo que un poco la charla también que vamos a dar es un poco de esto, ¿no? No es solamente para los chicos del fútbol o para los padres del fútbol, sino es para todos. Puede ser que estés trabajando en alguna empresa y que diga, bueno, va a haber puntos que vamos a tocar que les va a servir también a ellos, porque a ver, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? El fútbol es como la vida. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos en el fútbol que hay gente que la vive en otra profesión. en el día a día. Yo recién lo veníamos hablando con Pablo viniendo hacia la radio. Yo le decía, cuando uno dirige, estás con una sensación diferente a cuando sos jugador, Sí. continua en el estómago, ¿no? Es como que yo tengo y él, Pablo me decía, un poco son miedos, son nerviosismo, y es un poco lo que le pasa a veces a la gente. Yo lo veía a mi papá cuando era chico. Mi papá era gomero, y venía a mi casa y había veces que yo lo veía viste, con cara, sí. él era cara de preocupación. Claro. Y era esa sensación en el estómago de que no llegábamos a fin de mes, no teníamos a veces para una incertidumbre. Claro, entonces, y es lo mismo en el deporte, es lo mismo que muchas veces te pasa en la vida. Ayer justo recibí un llamado de un amigo, me dice, ¿cómo venís ahora en la mala? Yo recién le contaba a Pablo, digo,
yo no estoy en la mala. Yo Claro. hoy, gracias a Dios y al trabajo y a cómo pensamos, ¿no? Y cómo nos ayudamos, porque bueno, es amigo, hablamos mucho. A mí me gusta escucharlo porque muchas veces me ayudan muchas cosas en mi trabajo también, Pablo, porque tiene otra visión. Se ha preparado también para esto que hablabas vos recién. Y creo que a uno, hoy estoy pasando un momento, no me está tocando trabajar, en mi trabajo tal vez no tengo hoy la oportunidad de trabajar, pero tengo una buena vida, disfruto de la vida. Y en relación a lo que preguntaba con respecto a los chicos, cómo los veo, yo creo que cuando yo era chico, yo escuchaba a los grandes también decir, no, los chicos de ahora están en otra, ¿viste? Y yo me imagino que vos, cuando eras chico, seguramente habrás escuchado a tus padres, a tus abuelos, decir, hoy las épocas cambiaron, Sí, no los les chicos interesa el estudio, están en la otra. pavada de ir a jugar al fútbol, de Claro, andar y en... yo creo que bueno, hay una parte de chicos que está bueno serlo, y está bueno que disfruten esa parte de no estar preocupado por el futuro, y sino de disfrutar el momento, y que después van a tener el momento de decir, bueno, ahora sí arranca otra etapa de mi vida, entonces está bueno disfrutar las etapas, ¿no? Entonces yo creo que los chicos muchas veces están en su etapa. Yo lo veo así con mi hijo, lo veo con los chicos cuando los dirijo, como contaba Pablo recién, recibo chicos que están en ese proceso de pasar de inferiores a primera división y los veo que están en una etapa que no es la misma del jugador que se está por retirar. Entonces vos tenés que saber llegarle a ese jugador, que es un chico que está iniciando, y ayudarlo. A mí me gusta ayudar, un poco devolver esto de lo que hablábamos, todo el aprendizaje que tuvimos, porque me pasó de joven haber tenido entrenadores que me han ayudado y haber tenido entrenadores que han hecho algo que yo digo, esto con el tiempo me di cuenta de que aprender de lo bueno y de lo malo, ¿no? Seguro. Eso está en uno también. Seguro. Entonces tratamos de ayudarlos, de marcarles el camino, por dónde es, de que aprendan. Y bueno, y después está también en el chico, hay algunos que entienden más rápido o lo captan o se dan cuenta, y otros que les cuesta más, pero está bueno poder marcárselo, uno decir, che, mirá, creo que es por este lado, y te lo digo no porque me la sé toda, porque lo vivimos. Claro. Nosotros no es lo mismo leerlo que vivirlo, nosotros tenemos una experiencia de haber sentido, entonces muchas veces yo se lo digo a los jugadores también, sobre todo a los grandes, que a veces a uno le toca dirigir jugadores que tuvieron una carrera hasta mejor que la que puede haber tenido uno como jugador, ¿no? Que jugaron muchos años en Europa, jugaron en selecciones. Y tal vez cuando uno los dirige, la gente misma puede pensar, che, este entrenador le está dando o está aconsejando o está marcando algo táctico o lo que sea a un jugador que hizo una carrera superior. Ahora, yo como entrenador estoy en un lugar en el que él todavía no está. Nunca estuvo. Vos tenés un aprendizaje para enseñar lo que él no puede enseñar. Él tiene que aprender. Entonces yo lo tomo desde ese lado, más allá de... Y yo creo que cuando vos... Y siempre con humildad también, ¿no? Sí, cuando seguro. vos vas a un jugador a decirle, mirá que yo ya lo viví eso, yo ya dejé, ya vi muchas cosas que vos todavía no las viviste, no las sentiste, y bueno, y yo creo que desde la humildad y la convicción, y el escucharlos también a ellos, ¿no? Porque seguro. son procesos diferentes los que viven los chicos como los grandes, entonces uno trata de ir mejorándolo, sobre todo para que puedan rendir de la mejor manera. Israel, vos decías esas cosquillas en el estómago estando afuera. Adentro depende de vos. Podés acertar o equivocar, pero vos tenés la posibilidad de hacer. Ahora, estando de afuera, el que tiene que hacer es el otro. Es como que querer hacer a través del otro que el otro no hace lo que vos pensás que se puede hacer, eso te genera toda esa ansiedad. Seguro. Y también nos pasa que a veces uno, como entrenador, soy un entrenador joven. Entonces también tengo mis equivocaciones de entrenador. Y el tema es también ir aceptándolo y tratar de aprender, ¿no? Hace poco fuimos a una charla con Julio Velasco y él me decía, pues yo en un momento se ve que le di a entender como qué bueno que sos, ¿viste? Porque lo escuchaba
Sí, y ¿no? él tenía la palabra justa para todo, le fuimos haciendo preguntas, y él en un momento me dice, porque es hincha de Estudiante, y la Sí. suerte de poder ir a cenar con él, y en un momento él me dice, no, mirá que me equivoqué mucho de entrenador, de joven, y sobre todo esto que vos me preguntabas, porque está buena la pregunta, que es, él me decía, a veces uno no te ha pasado de entrenador que decís, no, esto no, vení, es así, y capaz que se lo mostrás al Sí, jugador, sí, haciéndolo. sí. Y él me decía, eso es un error, porque nosotros ya no hacemos más. Nosotros tenemos que hacer que ellos hagan. Ah, Entonces, la idea es tratar de llevarlo al jugador a decir, bueno, esto no te sale, bueno, dale, seguí. Probá por acá, probá por este lado, pero no uno porque lo puede hacer. Te hablo de cualquier situación, no solamente algo técnico o dar un pase, sino de cualquier situación de tratar de llevarlo a que el jugador haga. Y bueno, me parece que ahí es un aprendizaje que uno también como entrenador tiene que darse cuenta, aprenderlo, porque pasa a veces con los entrenadores, sobre sí. todo los que fueron grandes profesionales, grandes jugadores, que hemos tenido muchas charlas nosotros a veces en el mano a mano, que te dicen, no se da cuenta esto. Y vos decís, bueno, vos te dabas cuenta porque eras vos, Claro, al que sea, ¿no? sí. Entonces, bueno, a veces hay monstruos que fueron como futbolistas, que hoy están en la parte dirigencial, que están en la parte, o son entrenadores, y bueno, y tienen que poder llevar eso. No es el caso mío, porque yo Sí. fui un jugador normal, pero sí trato de llevar a cabo eso de que el jugador pueda hacer mejor. Pablo, ¿cómo es el camino de aquel que quiere empezar al fútbol infantil, que tiene que ser algo lúdico? ¿Cómo acompañarlo? Porque el tema de los padres también me parece que juega un papel importante. Pensar que el hijo es cuando termina siendo su hijo y él lo tiene que acompañar, tiene que entender que el que lo dirige, le enseña, es un profesor, un técnico, lo que sea, que él no puede decirle qué hacer, porque el chico tiene la dualidad. El padre siempre va a estar a la derecha para mirarlo y a ver qué le dice. Y capaz que el profesor o el técnico le dice otra cosa. ¿Cómo se maneja eso? Los padres acompañan, también hay que hablarle a los padres, porque me parece que más allá de hablarle a los chicos en las charlas también, los padres tienen mucho que aprender, o tenemos mucho que aprender. Sí, yo creo que el primer como tip sería no adueñarse de la carrera del hijo. Ah, Eh, porque no pasarle frustraciones a lo mejor en muchos casos. sí, porque en realidad es la carrera del hijo. Y yo creo que como padres, el hecho de tener claro de que ellos tienen que arrancar disfrutando el deporte, más allá de que pueda tener el sueño o la meta de ser profesional, es muy largo ese camino, tiene muchas variables, no es lineal, porque este año te fue espectacular y el otro año cambiaste de técnico y le gusta otro tipo de jugador, de otro perfil, otro tamaño. Hay Sí, muchos técnicos que cada uno tiene sí, su regla o toma su decisión en base a eh, cómo piensan ellos su metodología, ¿no? Entonces, muchas veces no depende de vos. Yo veo que el tema de los papás muchas veces lo quieren ayudar, lo ven con claridad, pero no saben lo que está pasando por claro. dentro de ese chico. Entonces yo creo que una comunicación continua, de escucha, no ponerse en esto de que no, como soy más grande, sé todo lo que vos tenés que hacer, porque en realidad las cosas cambian, como Sí, hablábamos recién. eh, y después entender eso, que yo creo que hay que tomarlo con naturalidad y no saturarlo a una temprana edad, ujú, que nos ha pasado a nosotros tener compañeros y mismo que sigue pasando, que terminan en la adolescencia, muchos dejando, sí, muchos cambiando ese fueguito sagrado, esa pasión que vos decías, la terminan después depositando en otra cosa porque se saturaron. Y a veces ponerle presiones. A mí me ha pasado hace poquito hablar con padres de que me preguntaban de representantes, sí. y tenía 6 años, o sea, Mm, el chico.
su hijo, ¿no? 6 años, ¿no? Porque estamos viendo el tema de cómo es la representación, los representantes, porque con 6 años, o sea, adelantarle un proceso Sí. innecesario donde el objetivo número uno es que la pase bien, Claro, que haga que se deporte, que es divierta. saludable, porque después hay tiempo para lo otro y va a llegar. Sí, pero a veces, viste, la ansiedad del padre traslada frustraciones, ¿no? Y quiere que... Yo tengo el caso con Adriel, mi hijo, que yo le decía, bueno, tenés que hacer esto, aquello, lo otro, y me dice, pa, yo no soy Maradona. Como diciendo, déjame, vos pensás que vos... Es que de Y afuera uno va se ve aprendiendo, ¿y fácil sabés qué? normalmente. Si los padres escuchan a los hijos, aprenden. Claro. Y vos te das cuenta que lo tenés que dejar y que acompañar, porque el camino, teóricamente, se lo está marcando un profesor. Vos le podés hablar de respeto, con el rival, con tu compañero, ser solidario, pero las cuestiones del aprendizaje no te podés meter. Hay algo que, agregando un poco a lo que decía Pablo, muy bueno, creo que me pasó con mi psicólogo, ¿no? Un día él, hablando con mi psicólogo, él me habló de las lealtades silenciosas, que es un poco algo que yo hoy lo valoro con el tiempo. En el momento yo no me daba cuenta. Viste que yo contaba que mi papá tenía una gomería. Sí, Y yo a los 12 años le dije que me quería venir a jugar acá, a Buenos Aires. Yo soy de Salto, provincia de Buenos sí. Aires, de un pueblo. Y claro, y mi papá siempre me apoyó. Bueno. Nunca... Es como que me dijo, dale, hijo, vos querés ir, nosotros vamos a apoyar, no te podemos ayudar desde lo económico, no me podían ayudar. Entonces, un poco lo que contaba Pablo, yo me vine a probar, ahí fue cuando lo conocí a Pablo, con 13, 14 años. Entonces yo me vine a probar, pero lo importante de esa... de que mi papá me pueda apoyar en mi sueño, no en el sueño de él. ¿Se entiende? Sí, Por eso yo hablo de exactamente. las lealtades silenciosas, que muchas veces los hijos terminan haciendo algo que no es el sueño de ellos, sino que es el sueño Sí. del padre. Sí, Tenés es que ser cierto. psicólogo porque el abuelo era psicólogo, mi papá fue psicólogo, y yo soy psicólogo y vos tenés que ser psicólogo. Y vos decís, pero yo no quiero ser psicólogo, yo quiero ser cantante, Claro. o yo quiero ser, ¿cómo se dice?, pintor, o quiero ser futbolista en este caso. Entonces, a veces pasa que los padres quieren que su hijo sea futbolista. Y el hijo, más allá de que puede ser que lo haga, pero tal vez él quiere ser pianista o músico. Sí. Entonces, yo Lo creo tenés que que eso acompañar. es acompañarlo a que él elija, a que él disfrute, como decía Pablo, que los chicos vayan y disfruten, pero es un punto a hablar en la charla, ¿no?, del fin de semana que viene, que para esos padres que tienen hijos, de decir, acompáñenlo, pero no en su sueño, en el sueño del hijo. Claro. Sea el que sea, si es futbolista, espectacular. Ahora, puede ser que sea otro, ¿no? Entonces, bueno, es algo que lo aprendí y que quizás yo en algún momento que tenemos todo, algún reproche, y después te vas dando cuenta, ¿no? Con los padres, digo, che, qué importante fue porque me apoyaron, mi mamá lloraba cuando me fui el primer día, yo también lloraba porque llegué, imagínate, era muy chico, lloraba todas las noches, Sí. pero era mi sueño, ¿no? Y de que me hayan ayudado en eso. Y también llegar a un lugar, después lo vamos a estar hablando, que te permitió consolidar ese sueño porque te arropó, podemos decir, ¿no? Porque a esa edad se quedan, podemos hacer una pausa y continuamos. Con Pablo Dale. Lugercio. La En la verdad, M1500. yo siempre digo, uno tiene 2 orejas y una boca, hay que escuchar más y hablar menos. No es el caso mío porque desgraciadamente vivo hablando y no sé si eso es correcto, pero uno escucha y a veces en la nota plantea situaciones personales, ¿no? Porque necesita a lo mejor del otro lado una visión y bienvenido sea, ¿no? Que te marquen un camino ante una situación que uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y decíamos fuera de la pausa, Israel, que estaba bueno plantear eso que estábamos hablando, ¿no? Que tenía que ver con ese acompañamiento y no pensar que uno le tiene que marcar el camino, sino que tiene que acompañar en el camino y ante algún obstáculo que se le puede presentar, cuál es la reacción que ese acompañamiento tiene que tener, ¿no? Sí, sí, por eso, bueno, lo hablábamos recién en off y está bueno hablarlo acá también, pero digo, sobre todo con esto de las lealtades silenciosas que Sí. yo contaba recién, que a veces hay determinadas etapas que decís, bueno,
lo podemos acompañar al niño o al joven, no importa la edad, y tratar de aconsejarlo, sí, porque somos los padres o porque, bueno, estamos con ellos, pero también a veces hay situaciones bueno, que como lo hablábamos recién, que decís, tengo 40 años, quiero empezar a jugar al fútbol y no, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Claro. Y me voy a poner a entrenar y sí, puede ser que lo logre, pero es más complicado. Sí, más y en voy la a plaza dejar que en mi una trabajo, cancha. claro. Pero el hecho de, en determinadas etapas, sí poder acompañarlo en lo que él quiera y después, que yo lo contaba recién, que pasa que sobre todo por algo que un disparador de lo que decía Pablo del plan A, o tener un plan B, y yo creo que hay algo muy bueno de eso, porque hay hoy con la tecnología hay muchos videos en Instagram, viste que a veces confunden un poco el mensaje, ¿no? De si lo sentís lo vas a lograr. Y no siempre es así. Y una autoayuda que no te ayuda a nada. Y no, porque yo de chico, si había algo que me hubiese encantado, tener una bicicleta, una cross. Sí. Era mi sueño de chiquito, tener una cross. Y yo creo que nadie lo soñó como yo, tener una cross. Yo me la imaginaba y no la pude tener. Sí. Y es injusto para el chico que a veces dice, ¿por qué? Yo, ahora, con el tiempo, sí. Muchas veces me pasa ahora, ¿no? Que compro cosas y mi señora me dice, esto no es para los nenes, esto es para vos. Bueno, porque claro, no lo pude tener de chico, pero claro, a lo que voy es que, y volviendo al tema, que a veces tener esas cosas que vos vas viendo en las redes sociales o el plan A es el que hay que ir por el plan A, porque el plan B te desorienta o te desconcentra del plan A. No sé si están así. Está bueno tener un plan A, tener un plan B, tener un plan C, porque la vida es así también, ¿no? La vida, por eso yo muchas veces lo relaciono con el fútbol. Nosotros en el fútbol tenemos un plan A, muchachos. Es esto lo que vamos a hacer. Ahora, el fútbol es cambiante, es dinámico. El partido vos te imaginás una cosa, pero pasa otra. Claro. Y la vida es lo mismo. La vida pasa lo mismo. Es decir, me voy a ir a tal lugar a estudiar y voy a llegar y voy a alquilar. Y llegaste y no pudiste alquilar y tenés que dormir un día en una plaza. Porque te puede pasar. Sí. Y vos decís, y ya está. Entonces tenés que tener siempre un plan B, un plan C, como para decir, bueno, si no es por acá, es por acá, y ir preparándote. Por eso, esto que de lo que marca Pablo acá en el libro, que está muy bueno, que bueno, ahora lo va a explicar mejor él también, el hecho del estudio, de lo importante que es el fútbol, estudio, y siempre ir teniendo alguna posibilidad más donde poder recurrir en algún momento. Claro, las distintas alternativas que te da la vida, ¿no? Los distintos caminos, porque si no, si tenés un solo camino y no tenés alternativa, nadie puede discernir, porque cada uno tiene un pensamiento, ¿me entendés? Que lo aplica según por dónde va, las alternativas que le permite la vida, como bien decía Israel, el A, el B o el C, porque si no, todo el mundo iría por el mismo lado, nos chocaríamos, nos pasaríamos por arriba y sería un desastre, ¿no? Pero explicarlo sí, vos más concreto. Más que nada es el hecho del desarrollo personal, de poder poner en foco ahí, que lo importante es ese camino que te lleva a desarrollarte como persona. Uh-huh. Si vos vas desarrollándote como persona, como ser humano, seguramente vas a ser bueno en lo que sea. Vas a ser bueno gestionando en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en la escuela, en el fútbol, en la profesión que te toque. Porque lo importante está en quién te convertís. Claro. Entonces yo creo que va por ahí. Y después la planificación también. Poder tener las metas claras, poder tener sentir que estás viviendo tu camino y no el de otro, que a veces te hace confrontar con esto, ¿no? Con tu padre. Sí. Porque ese peso que te ponen en que tenés que hacer lo mismo o tenés que hacerlo del modo que nosotros te decimos, porque esa es la manera que nosotros sabemos que a vos te va a ir bien, y vos como deportista sentís que va por otro lado. Y a veces está bueno equivocarse porque te hace después tomar el rumbo de otro modo. En cambio, si todo el tiempo te están diciendo lo que tenés que hacer,
perdés autonomía. Ujú. Por ejemplo, yo hoy trabajo con muchos chicos asesorándolos, ¿no? En la asesoría deportiva. Y cuando me contratan, muchos representantes que me traen los jugadores, le digo, bueno, yo trabajo así. 3 a 6 sesiones, encuentro, no más. Y se quedan como diciendo, pero pará, si la psicología, o sea, mi psicóloga todos los jueves, Sí. digo, no, porque el desafío es que sean autónomos, que tengan un espacio donde puedan compartir, armar su proceso, su planificación diaria, semanal, las metas claras a 6 meses, 1 año, a 5 años, a cumplir su sueño, y después dale, es tuyo el Claro. proceso. Vos podés tener apoyo, pero no puede ser continuo. Claro. Porque en cierto modo, vos no podés tener una persona que te diga todo el tiempo lo que tenés que hacer. Una mano para cruzar un charco en un bastón permanente. Claro, porque te retrasa el proceso. Claro. Tenés que equivocarte y saber que poder entender que no tenés tiempo para quedarte en ese error. Automáticamente, si vos empezás a entrenar eso, esa resiliencia, decir, che, voy por mi camino, me equivoqué, pero lo elegí yo y lo resuelvo de este modo. Y después cada tanto voy y busco opiniones de personas concretas que me den valor para equivocarme cada vez menos. Claro. Pero autonomía. Eso es lo que vos decís, tiene que ver con la convicción, ¿no? De cada uno. Pero creo que la convicción está conformada después de pasar por muchas dudas, de sacarte muchas dudas y lográs con firmeza la convicción. ¿Cómo se superan las dudas? Primero, haciendo. Uh-huh. Con duda, con miedo, incertidumbre, haciéndolo igual. Por eso es bueno tener en claro qué es lo que vos querés. Que muchas veces yo creo que ese soporte, apoyo, acompañamiento de los papás tiene que ver con esa escucha y ese espacio para que los chicos puedan expresar qué es lo que quieren. Y a partir de ahí tener en claro como familia qué es lo que quiere, en este caso el chico, la chica, el deportista, y a partir de ahí armar ese plan familiar y ser soporte. Porque si no estás como retrasando su proceso, estás haciendo que agarre otros caminos que por ahí gastan energía, están por ahí partidos en varios pedacitos tratando de comprender varias cosas y lo saca de su plan, porque más allá de que nosotros coincidimos en esto, que lo hablamos siempre con Irra, del plan A, tener un plan B por las dudas, ¿no? Pero sí hay cosas que las tienen que tener claras. Si dicen, mira, yo quiero ser deportista de alto rendimiento, no importa qué deporte, alto rendimiento, ok. Bueno, ya lo tenés claro que es por ahí. Claro. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo apoyamos nosotros como familia a que lo logre? Pero si continuamente le estamos diciendo, nunca podés gestionar solo. Claro. Siempre va a necesitar a alguien. El acompañamiento en silencio que decía. Claro, es eso. Silenciosa, claro. Es eso, hacelo y estamos atrás. Cuando caiga te levantamos. Te ayudamos a levantar. Pero no todo el tiempo tratando de evitar que sufra. Claro, convencerte por lo que vos crees y querés hacer y no por lo que te dicen los demás, que a veces te convencen ante una duda a lo mejor y de repente te transitas otro camino. Recién hablábamos que cada vez más joven llegan los chicos a los clubes o van a captar los clubes chicos. Ustedes que llegaron a una institución, que creo que el que pasa por Estudiantes de La Plata lo manifiesta como que es su casa, un lugar de pertenencia. ¿Cómo tiene que actuar la institución cuando recibe chicos que tienen un desarraigo, que tienen una ilusión, pero que a lo mejor tienen muchas dudas y necesitan contención? ¿Cómo los tienen que recibir? Digo, a lo mejor por experiencia propia, sí, ¿no? Sí, o por entender cómo se está manejando hoy en día. Pablo, bueno, él es de acá y llegó más chico que yo al club de infantil, ¿no? Un poquito ahí. Sí, 8 años tenía. Sí, claro, él llegó de muy chiquito, yo vine un poco más grande. Sí, pero igual es 12 años. Pero sí, es lo mismo. Ahora, yo creo que en mi caso el club fue un lugar donde primero nos ayudaron en el día a día. Era otra época, muy diferente a como es hoy. Hoy no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que es diferente. Hoy
tienen más cosas, está mucho mejor el club para recibirlo a nivel de infraestructura, acompañamiento en todo, en todas las áreas, ¿no? Sí. En el caso nuestro era más precario, nosotros estábamos en el demo, se llamaba, Sí, que era acá la famoso pensión demo. acá Sí. en el estadio, pero teníamos yo te diría, una de las cosas más importantes que creo que hoy también lo tiene, que es el acompañamiento sobre todo desde lo sentimental, porque viste donde entra la parte sentimental es donde ahí Se ya afloja. afloja y Claro. te ayuda, ¿no? Y después te genera ese sentido de pertenencia. Creo que hay algo que ustedes, lo hablaba Pablo recién, en este acompañamiento, de a veces dejarlo caer a los chicos Sí, o chocar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque tienen que equivocarse, no sí. podés estar vos ahí, Aprender de viste, los errores. Te llevándolo, fortalece. claro, y saber que vos pertenecés a un lugar, es como en tu casa, ¿no? Sí, Uno como familia es a tu hijo lo acompañás y decís, bueno, pase lo que pase, hasta si te equivocás, en errores, no hablo solamente de lo deportivo, hablo también de la vida, si se equivoca, las puertas de acá en casa van a estar abiertas, ¿no? sí, sí. Siempre vas a tener tu lugar. El club me parece que va por ese lado, vas a hacer tu carrera, si llegás espectacular, de 10, nos sirve a todo, porque el club, además de todo eso, del acompañamiento, después está la carrera del futbolista, hay un negocio, es Sí, sí, sí. grande, pero te generan un sentido de pertenencia desde lo sentimental, que es Claro. tu lugar en el mundo, en el fútbol es acá. Entonces, yo era hincha de otro equipo, llegué hincha de un club, en el pueblo eras de River o de Boca, Sí, sí, ahora, se acostumbraba en el interior, claro, sí, es era así. así, Sí, y yo llegué a estudiante y hoy mi lugar es estudiante. Puedo andar por todos lados y me pueden decir, tal vez haya alguno que lo quiera menos a estudiante. Ahora, más que yo no sé, claro. no lo sé, y yo no me creo que lo quiero más que otro, pero menos seguro. Entonces, en el sentido de que es un lugar donde desde lo sentimental Claro. y desde las vivencias y desde las historias te van generando algo se genera eso, ¿no? De pertenencia de tu lugar en el mundo, de pertenecer a algo. Y nosotros pertenecemos a estudiantes. Podemos andar por todos lados, podemos trabajar en otros clubes, podemos hacer otras cosas, pero mi lugar es estudiante, ¿no? Entonces creo que eso es algo ideal para un club. No lo tienen todos los clubes, me tocó ir después a otros clubes y hay muy poquitos clubes que tienen eso. Por lo menos de los que estuve yo, lo vi en Estudiantes y lo vi en Nacional de Montevideo. Era un Ajá. club que tenía algo muy similar, muy parecido. Y después no vi en otro lado. Entonces eso es algo muy lindo que es una conexión de Sí. por vida. Permanente, sí. ¿Y el caso tuyo, Pablo, cómo fue? Porque viste mucho más chico, le decías 8 años, ¿no? Sí, Un nene. sí, la verdad que coincido en todo, ¿no? Yo creo que, a ver, hablamos esto también del tema de la familia. eh, Uno va a las instituciones a aprender, ¿no? Pero los valores se forjan en la casa, ¿no? Por eso la importancia del soporte familiar, de la presencia y todo, ¿no? Todo esto que por ahí nos genera a nosotros estudiantes por la cantidad de años, por ese sentido de pertenencia, es lo que en cierto modo también nos obliga a sentir que representamos a estudiantes donde vamos. Representamos a nuestra familia, representamos a nuestros formadores, representamos a la gente y bueno, yo creo que tiene que ver también con la conducta que uno va teniendo, con lo que va haciendo. Por eso también tenemos como una obligación de desarrollo continuo, porque lo, los dos, ¿no? Más allá que tenemos una amistad de muchos años que traspasa la nuestra, sino que también que nuestras familias están todo el tiempo compartiendo, nos obliga a ser mejores día a día. Claro. Y yo creo que esa evolución continua también hace que se vea reflejada nuestra imagen también en el club o en la gente que por ahí se siente cercana a nosotros.
Pablo Israel, el tema de la nutrición, la alimentación y la salud me parece que no es algo menor, ¿no? Que también hay que hacer hincapié en todo eso, porque lo que no recibís de chico sabemos que muchos tienen inconvenientes en lo que tiene que ver con la alimentación, los lugares humildes donde viven y que van a buscar en el deporte, en algunos casos, una copa de leche, ¿me entendés? ¿Cómo se maneja el tema de la nutrición, el tema de la salud, los controles médicos, que a veces, no sé, o por no tener una infraestructura, uno corre ciertos riesgos, ¿no? Es muy complejo. Sí, por eso. Es un tema muy complejo. Por eso volvemos a lo mismo. El hecho de la responsabilidad está en la casa. Arranca ahí. En los clubes es como el segundo anillo de contención. Primero está en la casa, se educa en la casa, se va a aprender y en las instituciones, escuelas, clubes y demás. No se puede cargar todo a las instituciones. Pero así hay una realidad que muchas veces, por lo que se vive hoy en el día a día, el club pasa a ser como una segunda casa. Sí. Y a veces le da ese soporte a la familia que por ahí no llegan a estar económicamente. Me ha pasado a mí. Nosotros teníamos un técnico, Pelusa Bedogni, que venía a mi casa y le traía a mi mamá 2 bolsitas con fideo, puré de tomate. Entonces son cosas que a veces el club se mete dentro de las casas por esa conexión que hay. Por eso después también el cariño, ¿no? Que uno va teniendo. Sí. Pero bueno, siento que es difícil, es complejo, pero bueno, creo que en la comunicación está la clave. Tener una buena comunicación, pensando siempre en poner a los chicos y a esos deportistas por encima y trabajar con los adultos en conjunto. Yo creo que es una manera de poder abordarlo. No sé si se resuelve completo, pero sí que estén en esa conexión continua. Pablo Israel, no quiero abusar del tiempo. Estas son charlas que podemos estar horas y horas charlando, ¿no? Yo les ofrezco, si ustedes quieren tener un espacio, una vez por semana, una vez por mes, o cuando lo crean necesario, para tratar de volcar toda esa experiencia hacia los entrenadores, los chicos o lo que sea, pueden contar el día y el horario que quieran, de 9 a 12, de lunes a viernes, no hay ningún problema. Les agradezco la presencia y invitarlos a la gente aquí de Chascomús para que estén el próximo 26 de septiembre en el Teatro Municipal Brazola. Sí, invítenlos. Los esperamos ahí, que tengan en cuenta, y lo dejo ahí ya que cierre, que lo nuestro es un encuentro más que una charla, que puedan venir con sus preguntas, sus dudas. Cuanto más a menos, llega mejor. Claro, y es parte también de lo que nos representa a nosotros. Nosotros no somos super empresarios que vamos a decir nuestra receta mágica. Nosotros la peleamos y hoy estamos en un momento donde decimos, bueno, tenemos esto es nuestro bagaje, nuestro saber, esta es la práctica que nos dio este saber, bueno, compartimos. Es un poco por ahí, así que va a estar bueno que se puedan acercar. Lo mismo que dice Pablo. Creo que no vamos a enseñar nada, sino a contar mucho de lo que vivimos y obviamente a aprender también. Seguramente en alguna pregunta, en alguna experiencia de alguien que esté y que acompañe, podamos nosotros traernos algo. Siempre lo vemos desde ese lado, sobre todo también desde la humildad, de que nos ha tocado vivir, disfrutar esto del fútbol y sobre todo, si vos me decís cuál es el logro mayor que tenemos, no es el hecho de haber salido campeón en algún club, haber hecho algún gol o algún fracaso que también podemos tener, sino es lo que hoy somos como seres humanos, la familia que hemos logrado tener, la importancia que le damos a la familia, a la amistad y creo que a las relaciones. Me parece que eso es lo más importante. Vos sabés que el contenido es importante, pero la forma es fundamental. Y ustedes tienen una forma discursiva que es muy amena, muy coloquial, muy humilde, pero muy convincente. Y eso me parece que es importante. Así que bueno, yo les agradezco y si necesitan la puerta abierta, el plan A, el plan B, el plan C, ustedes lo manejan en tiempo y horario, no hay ningún problema. Gracias Israel y gracias Pablo. Muchísimas gracias.
Seguimos compartiendo.